Hola familia, estamos en un episodio más de nuestro episodio Somos del Ministerio Internacional Nueva Vida. Este episodio bastante especial para mí porque voy a entrevistar a un amigo muy querido, viejo amigo, que no es lo mismo que amigo viejo. Pero vamos, ya vamos por ahí. Está con nosotros el pastor Luis Ortega, pastor en Londres, de Nueva Vida Internacional en Londres. Así que bienvenido, Luis. Muchas gracias. Yo también te quiero un montón. Hemos pasado muchas aventuras juntos. Sí, es verdad. Y la verdad que Dios ha sido bueno y me alegra mucho volver a casa. Me alegra mucho poder estar aquí. He visto tus programas, me parece muy interesante. Así que gracias por la invitación. Por favor. Es un honor. La verdad que para mí es muy especial porque siempre que tengo oportunidad de compartir así, pues una persona de las que me ayudó mucho en mi vida fuiste tú. Y la amistad es ya de muchos años y me alegro cada vez que te veo un montón y bueno, tener la oportunidad de tenerte aquí es algo muy, muy bueno. Mereció la pena, Gerson, ayudarte. Ah, sí, bueno, mira, el Señor ha tenido misericordia. Eres buena tierra. El Señor ha tenido misericordia. Y ha dado buena cosecha. Pues sí, vamos avanzando y la verdad que contento de ver lo que está pasando en Londres. Vamos a hacer un poco ahora repaso, pero cuéntanos, Luis, tu inicio, porque todos sabemos que, bueno, yo cuando vine ya te encontré aquí, ya llevaba muchos años además, desde niño, pero hay gente que ya nueva en la iglesia que no conecta bien tu historia. Entonces, pues, cuéntanos cómo llegaste a Nueva Vida. Esto es un peligro porque ya tengo algunos años, Gerson, y pedirme que haga... Bueno, puedes hacer de 10 en 10. Vale. Vamos a empaquetar, sí. Pues la verdad que tuve un llamado desde niño, con 11 años, también en un culto profético, wow, parecido a lo que estamos teniendo estos días. Una profeta me dijo que serviría al Señor. Y bueno, en aquel momento, pues con 11 años, tocaba estudiar, tocaba pues seguir creciendo. Pero llegó el tiempo donde pues en la iglesia estaba en Exploradores del Rey. Entonces llegué a ser líder con los Exploradores del Rey, con el programa de niños. Bueno, he pasado por todo. La otra cosa que me gustaba mucho eran los botones. Y entonces recuerdo una anécdota que mi labor era grabar los cultos y se grababan en cinta, las antiguas cintas. Entonces mi labor era estar muy atento cuando se acababa una cara, ¡tan, tan! Abría, ¡pum!, le daba la vuelta y le daba. Y cuanto más rápido lo hacía, menos perdíamos del tiempo de la predicación. Así que esa era mi especialidad, estar ahí atento para cambiarle la cinta. Y así fui pues pasando a diferentes ministerios. Bueno, pues ahora estaba recordando, porque como sabía que me ibas a preguntar, y recuerdo en una de las reuniones que hacíamos para buscar diáconos, para buscar los líderes que estábamos apoyando en la iglesia, uno de los inconvenientes que tenían es que no estaba casado. Y como tenía que ser marido de una sola mujer, y entonces Jacobo Bock, no sé si recuerdas, sí, salió a mi favor, dice, hombre, no tiene, más de una mujer no tiene el hombre. Y entonces, finalmente, pues ahí fui. ¿Te aprobaron? Me aprobaron. Me aprobaron, fui diácono y ya, pues fue en el tiempo donde Tomás tomó la iglesia, cuando me llamó. 98, ajá, 99 por ahí, ¿no? Sí, me llamó para venir a medio tiempo, para estar aquí de copastor, ayudando. Y fue una decisión, pues, un poco complicada. Estaba en ese momento trabajando en una empresa de informática. También me encantaba. Era un trabajo que me iba bien, se pagaba bien. Y entonces tenía que decirle a mi jefe que quería trabajar solo mediodía. Claro, y si estás en una tienda que atiende al público y le dices que en las tardes, que es donde la gente más sale a comprar, no vas a estar, sino que vas a estar solo un turno de mañana hasta las 2, 3 de la tarde, me estaba arriesgando a que me dijera, pues lo siento, mira, tienes que buscar otra cosa y se acabó. Y de todas maneras, como sentí el llamado de Dios y lo oré y le pedí al Señor confirmación, le mandé un correo. En ese momento estaba el jefe en Barcelona, que Dios les cuide. Y en el correo le decía eso, que pues tenía la intención de
de trabajar solo medio tiempo y que iba a hacer lo que de verdad a mí me gustaba. Y para mí, pues sorpresa, me dice, bueno, si eres capaz de llevar la empresa en esa jornada, para mí es igual. Seguiremos pagando igual. ¡Wow! De manera que me arriesgaba a cobrar un pequeño sueldo, una ayuda de parte de la iglesia y quedarme sin el sueldo de la empresa. Y lo que ocurrió fue que se sumaron. Se sumaron los dos sueldos. Desde entonces mi fe fue creciendo, ¿no? Y he querido contarlo porque me ha tocado luego tomar otras decisiones que ya iré contando. Y aquello hizo que saltara la chispa pensando, wow, siempre merece la pena pues decidir por Cristo, ¿no? Decidir por su reino. Así fuimos trabajando unos añitos, no recuerdo si un par de años, hasta que ya pues tuve que dejar la empresa, ya la iglesia estaba creciendo, me podían también pues dar un sueldo completo, así que empecé a trabajar aquí tiempo completo. Un día me subí en el coche con Tomás y dice, vente. Ah, bueno, vamos. Tú sabes que los mejores planes con el pastor se hacen allí en el coche. Son así. Y en una servilleta. Así que subido en el coche, ¿dónde vamos? Pues vamos a la sierra, vamos a ir a Colmenar Viejo. Ah, bueno. Y allí nos plantamos en una casa y tuvimos un grupo de vida allí en la casa. Y cuando ya nos volvíamos para Madrid, dice, bueno, pues aquí te vas a encargar tú. Ahí nació Colmenar Viejo. Me he hecho alguna de esas a mí. También, ¿no? Recuerdo una vez en Villanueva de la Cañada, fuimos, acompáñame, vamos, ven con los chicos. En ese tiempo estaba yo liderando la alabanza. Ven con los chicos y hacemos un culto ahí. Ya había un grupo. Y dice, bueno, termina el culto y dice, bueno, hermanos, la semana que viene nos vemos aquí. Va a predicar Gerson. Y él... En ese entonces no tenía tantas tablas de pero que funciona muy bien. Al final de cuentas, mira, es que si te pones a pensar y a razonar lo que Yo creo que Dios usa a nuestro pastor. Sí, evidentemente, desde luego. No es una cosa humana. No tiene es algo, evidencias. Sí, Dios le usa y si no hubiera sido así, me lo hubiera puesto muchas dudas, pero ya no quedaba ninguna duda. La semana que viene te encargas tú. y estar dispuesto a obedecer, porque a veces nosotros somos reticentes a ver alguna vez, pero es que no pensemos mejor la opción. Sí. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Sí, Tal, y quién paga la gasolina y quién no sé qué. Luego te pones, ¿no? Algunos se ponen a hacer muchos cálculos. Pero la verdad, otra vez, que cada vez que he decidido obedecer a mis autoridades, Dios me ha respaldado, ¿no? Uh-huh. En algunas ocasiones incluso puede ser que hasta la autoridad pues se equivocara, porque humanamente nos podemos equivocar. Eso es. Pero Dios aún eso lo hace para bien, ¿no? Y siempre me ha respaldado. Y allí empecé también en una iglesia en Colmenar Viejo, pues estaría yo creo que unos 3 o 4 años. Un milagro también porque iba, pues hacía 2 visitas, el martes el culto de oración y el domingo. Y la iglesia fue creciendo. La iglesia de Colmenar que ahora está, con Toñi y con Elisa. Y tienen ahora una pasada. Es una pasada. Sí. Pero qué bueno ver eso, Luis, ¿no? Que empezó. Pues es que Lidia empezó contigo ahí también con los jóvenes, así que es mi esposa. Uh-huh. Y cada vez que vamos, hay mucha gente que todavía le recuerda. Y gente que eran niños en ese entonces que ahora ya son líderes de la iglesia. Uh-huh. Y entonces... Es bonito, yo le digo, es que es muy bonito ver gente que empezó contigo, que ahora ya tiene su propio llamado, está desarrollando el ministerio, está haciendo cosas para el Señor. Yo te conocí en esa época. Ajá. Yo recuerdo que en algún momento me reclutabas. A mí era fácil, alabanza, con comida. Sí. A mí era fácil reclutarme, Luis. ¿Qué vas a hacer? La verdad es que no tengo... Vente a comer a casa de mi madre y luego me acompañas. He comido muchas veces desde Paquita. Sí. Y íbamos en la furgoneta blanca que tenías. Ajá. Que tenía una furgoneta blanca que... De aventuras. ¡Wow! Me acuerdo mucho que íbamos con Luisito, que en ese entonces era un niño. ¡Wow! Sí, ¿qué pasa? Sí. Con Cristi, que era una bebé que iba en la silla. Con Lidia montado, y con tal. Silla y todo. Que sí, había una guitarra y tal. Sí. Vamos para allí. Y qué fuerte, como al Dios espectacular. Es una de las recompensas, ¿no? de trabajar en la obra de Dios. Cuando ves el fruto, ¿no? Cuando luego pues ves como aquellos pequeños que estaban allí
pues ahora ya son jovencitos que están abriendo otras obras, Sí. ¿no? Acaban de abrir en Tres Cantos y en Villalba también. Con mucho ánimo, haciendo un buen trabajo, haciendo la verdad una gran labor. Y entonces, pues te recompensa. A veces en el momento no se ve tanto fruto, ¿no? Y aunque siempre Colmenar, la verdad que fue buena tierra. Sí. Porque, como digo, no tenía tanto tiempo o no le dedicábamos tanto tiempo. Sin embargo, había mucha hambre, había mucha gente que sí era fiel y que podías confiar en ellos. Y entonces, al final, era solo pues, guiar un poco la cosa y hicieron muy buen trabajo. Y los pastores que han venido después, excelentes. Sí, la verdad es que ver cómo ha perdurado en el tiempo algo que empezó, que se veía complejo en esa época, ¿no? Y era duro además porque estábamos aquí por la mañana dando caña y luego por la tarde había que viajar, o sea, ir hasta allí, que no estaba un poco tan lejos, pero después de comer, levantar, llegar pronto, armar ahí el tinglado del culto y tal. Sí. Por ejemplo, Luisito, mi hijo, él decía, no, yo no voy para allá, yo prefiero quedarme aquí en la iglesia grande. a él me costaba más que contigo. Recuerdo Luisito de la Pasma y se escondía en el coche. En el coche. Pero, joder, son cosas que quedan ya en el corazón para siempre, de cómo Dios, y bueno, y ver que ellos también ahora ya están mayores y sirven al Señor. Sí. Que eso, fíjate que eso es algo que a mí me gusta mucho de ti, Luis, porque en muchas cosas de mi guiar como padre ahora, me he fijado en muchas cosas que tú has hecho, porque ha correspondido que tú estabas criando tus hijos en la edad, en ese tiempo cuando yo te conocí, que es la edad que tienen mis hijos ahora, ¿no? Ajá. Entonces, en varios momentos, mira, me ha servido de guía ver lo que tú hacías, porque bueno, tampoco sabías. No. Tampoco sabías, pero... Los niños vienen sin manual, sí. ¿verdad? Así que aprendemos en la vida, sí. Y ver que finalmente te ha servido de bien y que tus hijos sirven al Señor, que no es fácil ahora. No. Para nada. No, la verdad que es otro de los privilegios que Dios me ha dado, de poder tener la familia sirviendo a Dios, ¿no? Es muy diferente andar de llanero solitario, aún abandonando a veces la familia, ¿no? Porque el ministerio tiene eso, que a veces tiene esfuerzos y te requiere... pues algunas horas introspectivas y te requiere hacer cosas un poco extra. Pero cuando sabes que todos te apoyan, ¿no? Y que, bueno, y que están en el mismo ambiente, que no lo hacen solo por soportar, sino que lo entienden y que ellos también siguen tus pisadas. Sí. Ahora que estoy aquí, Luis y su esposa Kelly están allí sirviendo a Dios y estoy tan tranquilo. El otro día me escribió y le digo, ¿vas a venir? Y dice, no, me voy a quedar aquí cubriendo. Mi padre va al Congreso. Y digo, vaya, y era hora que tu padre coseche algo. Alguien tiene que sufrir. Por eso yo vengo, para sufrir. Qué guay. Porque, o sea, la etapa ha sido que empezaste desde niño porque tu familia vino muy pronto. Sí. Cuando empezó la iglesia, casi. Ajá. Aquí cuando arrancó. Nos convertimos en una carpa que se montó donde está ahora el ayuntamiento. Lo que era de campaña de fe. Ajá, ¿no? Lo que era campaña de fe. Ahí nos convertimos y ahí fui creciendo en el Señor. Y en la misma iglesia donde me convertí es un privilegio también, ¿no? Wow, seguir sirviendo a Dios. Pero es que es un ejemplo de lealtad. Porque antes lo decías y puede ser que... Me gustaría a mí que la gente escuche esto, que puede ser que nuestras autoridades en algún momento se equivoquen, pero creo que más que eso pesa la lealtad de seguir siempre, pase lo que pase, vamos juntos, Dios nos ha puesto en este lugar, vamos a crecer, vamos a aprender juntos de los errores y levantarnos y seguir caminando. Y eso se ve reflejado, ¿no? en todo lo que ha pasado luego en tu vida, porque luego fuiste el líder de explorador, el líder de jóvenes, hasta que llegara a ser copastor, que es ahí cuando nosotros nos conocemos. Yo tenía 18 años, Luis, cuando te conocí. Wow. Qué fuerte. Qué fuerte. El mayor. No digas cuántos. ¿Cuántos tenemos ahora? Todavía estabas tú andando en los 30 y algo. Pero qué bueno ha sido Dios, ¿no? Yo creo que eso es una de las claves de, si se puede decir, el éxito de mi vida o de las cosas que me han ido bien. Es la fidelidad, ¿no? El ser leal. Es una de las partes que alguna gente no entiende. Parece como los equipos de fútbol. Te hacen una oferta en este equipo, me cambio de equipo, porque parece que ahí me va a ir mejor, me voy para allá, me voy para acá. Y en el reino de los cielos la cosa no funciona así, ¿no? Es familia.
¿no? Lo que Dios nos llamó a hacer es una familia. Y entonces a la familia no se la desecha porque tiene un fallo. Yo no desecho a mi hijo porque tenga un fallo, es mi hijo. Claro. Y lo que hago es intentar echar una mano para solucionar el fallo, ¿no? Es muy diferente cuando ves un fallo en la iglesia y dices, ¿qué puedo hacer para solucionar esto? Porque es mi iglesia, es mi familia. Y no, como veo un fallo, pues me voy a otra que no tenga fallo. No al final el fallo va en ti. Lo vas llevando tú, Lo va llevando como un donde virus del ordenador. Sí. Pero, y luego llega la etapa esta de ser copastor, y luego asumes más responsabilidades. Recuerdo una temporada que cogiste fuerte el tema de la familia, que eso ahora nos ha caído a nosotros un poco por herencia. Pero recuerdo que le diste mucha caña y te formabas y siempre estabas leyendo información acerca de la familia y cursos y las clases prematrimoniales. Encontrar tu oficina vacía era un poco complejo. Pero recuerdo mucho que estaba siempre atendiendo gente. Siempre ahí con gente, ayudando. Y una de tus preguntas era siempre cuando yo llegaba y estaba solo, ¿cómo podemos ayudar a este hombre? ¿Cómo podemos ayudar a este hombre? Porque trabajamos juntos muchos años y yo desde joven, mira, eso es algo que a mí personalmente me ayudó mucho porque yo había momentos de mi vida duros en los que mis padres se divorciaron, ¿no? Tú lo sabes bien. Y yo venía un poco aquí buscando refugio de horas. O sea, no quiero estar en casa pensando en por qué o culpándome, porque eso es una de las cosas que los hijos hacemos muchas veces cuando pasan cosas en casa. Y yo estaba aquí dando vueltas la guitarra, porque bueno, gracias a Dios la música me ayudó. ¿Qué estás haciendo? No, ayúdame con... Hay que hacer unos manuales de no sé qué. ¿A ti se te da bien? No, pero aprendo. No, vamos a diseñar una cosa así y tal, acompáñame tal. He aprendido contigo a arreglar ordenadores, a instalar impresoras, a tal que luego Inés, yo era su... me la dejaste de herencia. Sí. Gracias, Jerry. Pero luego, finalmente, yo también me empecé a trabajar aquí en la iglesia y fuimos compañeros muchos años. Pero ya hay un momento clave que es cuando... para mí tú tenías la vida resuelta, ¿no? Vamos a llegar a ese punto. Copastor aquí en la iglesia, que es un puesto importante porque ya la iglesia era grande y pues eras en ese momento la mano derecha de Tomás, por decirlo de alguna forma, porque cuando Tomás salía, tú predicabas, te quedabas al mando de la iglesia. Y empieza un run de lo de Londres, ¿no? Hay un viaje, tal, y empiezo ahí como una... Entonces... se empieza eso a posicionar como que... Y además me acuerdo que fue en la época de... cuando la iglesia decide coger el nuevo local de Caunedo. ¿No? Cuando se en pleno ahí, locura del crecimiento físico de la iglesia como entidad. Dice, no, es que tal... Yo recuerdo toda esa transición como despachos, moviendo cajas, cargando, orando, obviamente, porque era un reto brutal. Pagar aquellos y... y todo lo demás. Pero recuerdo que en esa época, o sea, al poco de mudarnos aquí, empieza el movimiento ese de verdad, es que en Londres y tal. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo lo asumiste? Porque no es fácil desde el punto de vista natural dejar, vamos a ponerlo entre comillas, una comodidad, la estabilidad laboral, la estabilidad ministerial. Tus hijos estudiaban aquí, tu mujer estaba muy bien, una vida... muy ocupada, pero dentro de lo que cabe bien, tranquila. Sí, estaba muy bien. La verdad que, gracias a Dios, haciendo lo que me gustaba. Sí. Como decías, el tema del trato pues con la gente es una de las cosas bonitas del ministerio. El poder ver cómo estás ayudando a gente, ¿no? que viene a pedirte un consejo, que viene a pedirte una ayuda. Y eso era algo que te satisface mucho. Entonces, como dice, ya por fin instalado en la oficina, ya tenía la oficina recién pintadita, todo bien colocado para recibir a la gente. Bien, pues ya comprando casa aquí, el coche, la mamá, que era otra de las cosas que pues me costó un poco más, porque bueno, ya mi papá falleció y entonces pues yo estaba echándole una mano a mi madre y Dios pues nos empieza a inquietar y empezó la cosa pues
que veíamos Viajeros por el Mundo y Londres. Vaya, qué curiosidad, Londres. Íbamos al supermercado justo el día del Reino Unido y tal, y ahí la comida del Reino Unido, que tampoco es tan buena, pero vamos, con la banderita tiene mucha publicidad. y todo empezó así. Íbamos a una boda, que claro, como daba muchas consejerías prematrimoniales, pues, y fui a muchas bodas. Casabas a mucha gente. Eso fue muy peligroso, esa etapa, porque ¿no? Cada semana casi teníamos una boda, y entonces alguna de la gente de la boda me decía, nos vamos para Londres. O sea, nos vamos para Londres. Y eso empezó allí a golpear. Y hablando con Tomás, dice, bueno, pues tenemos que ir a hacer una visita. Tenemos que ir a visitar Londres. Y entonces fuimos un verano, pues tipo espía, tipo ver el terreno que pasaba en Londres, ¿no? Y allí teníamos 3 o 4 familias en Londres que habían salido de Nueva Vida, que tenían nuestros genes, que tenían nuestra forma de ver las cosas, de adorar, de servir a Dios, y no se habían involucrado en ninguna otra iglesia, ¿no? Entonces, el resultado cuando volví de ese viaje, cuando volvimos con la familia, era que se necesitaba un pastor. Pues ninguno de ellos podría hacerse cargo, y si no íbamos allí a pastorear, a lo mejor se perdía aquel fruto, ¿no? Y ahí fue donde saltó la chispa. Como tú muy bien dices, hacíamos un equipo fenomenal. Se trabaja tan bien con Tomás. Porque muchos me preguntan, ¿no? Eso de ser copastor, muchos copastores van saltando tal y te ofrecen una iglesia y no sé qué. Sí. Pero yo aquí estaba súper conectado. Y algunos hasta pensaron que Tomás me echó. No, ¿qué va? No será por falta de ganas, ¿no? Porque no se lo explica, ¿sabes? Mucha gente no se explica cómo, pues, estando haciendo tan buen equipo, tan bien, pero es Dios, Dios. Y por eso me había ayudado mucho cuando en las otras decisiones anteriores, Dios siempre había apoyado, ¿no? Y me había respaldado en esas decisiones que cuando yo decidía por él. Entonces esta vez también fue una decisión complicada. No había salido, yo nunca había vivido fuera de mi país. A pesar de que estoy casado con una mujer de Dinamarca y había viajado de vacaciones y tal, pero no había vivido nunca fuera de mi país. Y criado en la iglesia y sirviendo a Dios en la iglesia, tenía unas raíces pues profundas, ¿no? Y Dios pone ese deseo allí en el corazón, y entendimos junto con Tomás que era el momento de salir a las misiones, era el momento de ir. Y pues no había nada seguro. Allí nos estábamos reuniendo en una casa cuando llegué a Londres, como te digo, 3, 4 familias que había que incluso buscarlas y que había que animarlas para seguir el trabajo. Y por varios años era de estar a tope, de salir aquí de un ritmo pues que no parábamos, y que siempre había una actividad y siempre había algo que planear, a un bajón, ¿no? De estar en una iglesia, pues imagínate, con 10 personas, que pues todas con su trabajo, porque una de las cosas que tiene Londres es que la gente está muy absorbida. El ritmo es frenético. Sí. No hay tanto tiempo libre, las distancias son largas, se tarda mucho en desplazarse, de manera que no nos podemos reunir tanto, y al final pues tenía una reunión a la semana. De venir aquí a estar a tope, de venir todos los días a la oficina, a tener una reunión a la semana. Y fue ahí donde Dios fue tratando conmigo. Y me ayudó, pues, por un lado, haber visto la mano de Dios. Tu fe crece cuando has decidido por Cristo y has visto que Dios te ha apoyado. Uh-huh. Entonces, aunque no entiendas todo, porque dice, pues porque algunas veces hasta hablando con Tomás decía, ay, ¿cuánto te echamos de menos? Lo que me faltaba oír, ¿no? Y estando... Es verdad. Y uno con ganas de volver. Claro. Estando allí que veía que no podía hacer más y que no... Claro, en los comienzos tampoco veía tanto fruto y pensando. Pero
yo estoy seguro también que si no hubiera decidido por Cristo, que si hubiera decidido por lo seguro, por ya tu sitio, tu zona de confort, me hubiera quemado. Porque Sí. Dios te deja. Es interesante que la decisión Dios te la da a ti. O sea, Dios no obliga. Pero Él te dice esto es lo que te conviene. Esto es donde yo te quiero, ¿no? Ahora tú decides. Así fue también Tomás conmigo. Fue muy interesante la conversación. Porque me dice, si tú crees que se necesita un pastor, pues ve. Así fue. O sea, no fue, mira, pues ya te tienes que ir, ya esto no va más. No. Fue así. Si tu resultado de ese mes que has estado allí es que necesitan un pastor, pues tienes que ser tú. Porque yo pensaba que sabía inglés hasta que llegué allí. Porque muchas veces he traducido a misioneros que venían de aquí, de Estados Unidos, pero cuando llegas allí te das cuenta que no fue por el inglés que Dios me mandó a Londres, porque Dios sí sabía el nivel que tenía, pero en su misericordia Dios me mandó allí. Es una obra pues que es diferente que Madrid, ¿no? Vienes con un concepto de algo que funciona tan bien que digo, bueno, ya está. Yo llego allí, ¡pum!, y planto Madrid. Replico el modelo. Ajá, allí en Londres, y entonces esto pues va a salir igual, con ese crecimiento y todo así. ¡Wow! Y no. Londres no es Madrid. Y yo echo mucho de menos también pues mucho del equipo, ¿no? Porque el equipo pues es la base también para que la obra funcione. Y entonces hemos estado, ya llevo 7 años allí. Desde 2015. Desde 2015. Desde que el Señor ya en marzo también como que me dio un ultimátum, porque ya sabía que iba a ir, pero eso fue en agosto, cuando vine. Ya en septiembre, cuando regresé, pues decidimos que iba a ir y salí en marzo. Y Dios como dijo, este es el límite, hasta marzo. Y pisé la raya, ¿no? Llegué justo. Yo fui en julio del 2015. Ah, mira, sí. Y estabas todavía, sí. Y recuerdo que estabas con Jorge y Elisa, que ellos eran discípulos nuestros aquí en Madrid, y fueron a Londres y estabas ahí con ellos. Y claro, la diferencia era que el domingo había culto y luego se acababa todo. Ya está. Era un día a la semana el culto. Y como te digo, ni las visitas, porque la gente vive muchas veces en habitaciones compartidas, los días son cortos para hacer visitas por la noche, las distancias. Cuando vives ahí en Londres, es una de las cosas que tienes que plantear, pues un plan para Londres, ¿no? Gracias a Dios, ahora estoy viendo un poco más la luz. Vinieron las nuevas generaciones. Qué bueno. Y la verdad que nos están ayudando muchísimo. Está tomando fuerza. Se ha formado, yo creo, un equipo, que es la base para tener un fundamento donde poder edificar. Y Dios sabe cómo hace las cosas. Y también creo que Dios trabajó conmigo. Porque veníamos de pues ya sabes, de una iglesia pujante, veníamos de ver cómo todo lo que hacía prosperabas y estabas contento con lo que hacías. Y como que a veces Dios tiene que decir, cuidado, que no eres tú, ¿no? Y entonces ha sido un proceso de humillación, de trabajar, por ejemplo, ¿no? Aquí pues venía a la iglesia, hacía lo que quería. Pero una vez que llegué a Londres, entendí que si quería pues entrar en la sociedad, necesitaba buscar un trabajo. Entre otras cosas porque la iglesia no requería tampoco tanto tiempo. Así que allí he hecho trabajo que en mi vida hubiera pensado que hubiera hecho. Me tocó limpiar baños y hacer cosas que... Y lo hacía con agrado, ¿no? No me quejo de eso porque me ha ayudado para aprender, pero sí es cierto que no lo hubiera nunca predicho, ¿no? No, voy de misionero y me va a tocar hacer esas labores. Parece que ya va acercándose el momento donde puede hacer que ya no tenga que trabajar. Ahora fui cambiando de empleos, estoy en uno mejor. Estoy ahora trabajando en correos, en Royal Mail. Cuidado, en los buzones rojos. Ajá, en los buzones rojos de la reina. Y ahora como la reina ya falleció, pues creo que la tienen que cambiar el emblema.
pero es una empresa de la reina. Sí, O sea, sí. que De la corona, ¿no? De la corona. Le tienen mucho cariño a eso, te respetan mucho. No me ponen multas cuando voy en la furgoneta del Royal Mail, así que es una bendición. Te sientes como un poco importante en el uniforme. Eso que se nos da también. Sí. Pues, y bueno, Dios ha ido en esos tiempos, ¿no? Pues tratando conmigo. Y cuando ya pues estás listo, yo creo que es el tiempo de la cosecha. Y es importante pues aprender los procesos de Dios. Y ahora la iglesia ya está estable, ¿no? Tiene un local Sí. donde se reúnen. Londres es complicado con el tema de los locales. Aún iglesias muy grandes siguen alquilando, ¿no? No, quiero decir, alquilan por horas. Sí. Entonces tenemos un local alquilado por horas, compartido con otra iglesia, que también estamos orando. Que nos ayuden también ahí la iglesia para orar, porque eso hará también pues que se potencie mucho más. Si puedes tener un local todo el tiempo para ti, pues se pueden hacer muchas más actividades. Ahora mismo está alquilado 2 días a la semana el local. Y es muy amplio, es un local muy bueno, porque es de otra iglesia mayor, hay capacidad para muchos hermanos. Y sí, en eso estamos cómodos, pero no queremos acomodarnos. No, hay que dar por delante, claro. Ajá. Y teniendo a un jefe, teniendo a Tomás como nuestro apóstol, nuestro guía, a mí me choca tanto cuando dicen, no, hay que ir por otro local más grande. No, Tomás, ahora que ya estás, no, ya estamos buscando otra cosa. No. Sí, es que lo bueno es eso, ¿no? Que está en el ADN el crecer, ¿no? El progresar, el avanzar. Yo creo que merece la pena, ¿no? Y me gusta mucho eso, que la gente vea que merece la pena arriesgar por el Señor. Porque no son decisiones fáciles. Yo que además conocí muy de cerca tu vida, lo que dejabas y todo lo demás, no son decisiones fáciles, porque lo dejas todo para ir a una ciudad en la que piensas que te puedes comunicar bien, por ejemplo, el tema del idioma, Sí. no era tan así. Una nueva cultura, porque no tiene nada que ver con la cultura de aquí, ni en el trabajo, ni en manejarse a diario. Conducen por el otro lado. Es que son gente especial. Sí. Pero que me alegra mucho a mí, y yo creo que a todos los que nos ven, que Dios esté respaldándote ahí y que las cosas vayan bien. Y que ya pues el trabajo duro sigue, pero lo más duro pues como que ya ha ido pasando. Creo que estoy viendo un poco más la luz. La verdad que fueron tiempos en esos donde tienes que tener la seguridad, ¿no? Donde eres probado. Eres probado a ver si lo que querías era una aventura, ¿no? ¿Dudaste en algún momento? Y no, la verdad es que yo sabía que era de parte de Dios, porque antes de ir, pues yo le pedí confirmación, era un cambio muy grande y tenía la confirmación de Dios, pero sí he pasado momentos de un poco de tristeza, momentos un poco de decir, wow, esto no es lo que yo esperaba. Uh-huh. Porque además también, pues tantas profecías de que Dios te va a usar, de que va contigo, de que... Y entonces vas quizás con un pensamiento de que yo ahí soplo y eso ¡pum! Y eso sale una iglesia ya tremenda, ¿no? Y no, Dios es sabio, porque si hubiera sido así, hubiera pensado que yo soy un fenómeno y me hubiera dado el batacazo. Así que Dios ha sido bueno, ha hecho su proceso. A veces también tengo que ser sincero, a veces también los procesos dependen un poco de lo que nosotros le dejemos a Dios. Así que es importante aprender pronto para que podamos pasar a otro nivel. Claro. Y quizás ahí, pues, no sé si he sido tan rápido, pero que Dios me siga ayudando. Creo que ahora Dios, en su misericordia, ha montado un equipo y entonces veo cómo la cosa va. Tienes ya un equipo, ¿no? De liderazgo trabajando, sí. Qué bueno. Me alegro, don Luis. Qué bueno tenerte. Muchas gracias por estar dispuesto a contarnos, porque yo creo que estas cosas también animan, ¿no? A otros. Estamos viviendo épocas donde la gente tiene que tomar decisiones complicadas y creo que ver a alguien que en su momento tuvo que tomar una muy, muy difícil nos anima a los demás a creer que Dios está en medio de esas cosas y que nos puede usar, que nos puede llevar y que nos puede dar un nuevo horizonte también, ¿no? Una nueva realidad. Sí. En la que nosotros podamos desarrollarnos y crecer
y de esa forma ayudar a otros. Así que... Yo lo recomiendo. La verdad que si Dios te está llamando, aquellos que nos estén escuchando, yo les recomiendo que ellos puedan decidir por Cristo, decidir por el reino. Aparentemente pudieras pensar, quizás no es lo más lógico, en la lógica humana, pero es que Dios nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado. Es más, si no lo hubiera hecho, no hubiera visto la mano de Dios. Así que apostemos por Cristo, merece la pena. Qué bueno. Familia, muchas gracias. Esto ha sido un episodio más de nuestro podcast Somos. Nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo para todos y que estéis muy bien. Chao. Chao.